No toda la fuerza proviene del gimnasio, y no todo precio es visible de inmediato. Detrás de los cuerpos de físico-culturistas femeninas que dejan al mundo atónito, hay decisiones extremas, estándares irracionales y consecuencias irreversibles. Esta no es solo una historia sobre músculos, es una batalla entre poder, identidad y el precio del extremismo. Número 1. Nicole Bass, el monstruo que se autodestruyó. Nicole Bass nunca fue una atleta común. Podía levantar pesos que harían dudar a la mayoría de los hombres, y esa fuerza la convertía de inmediato en el centro de atención donde quiera que apareciera. Comenzó en el culturismo en 1985 y en pocos años se transformó en una imagen completamente nueva ante el público, no solo bajo los reflectores, sino prácticamente dominándolos. En 1998, cuando ingresó a la lucha libre profesional, parecía una estatua viviente tallada en granito. Sus músculos eran enormes, con cortes definidos por todo el cuerpo. Un físico que solo podía lograrse con una intensidad de entrenamiento extrema. Pero no se detuvo en la dieta y el entrenamiento convencionales. Nicole utilizó esteroides anabólicos, sustancias que imitan la testosterona y aceleran el crecimiento muscular a un ritmo vertiginoso. El resultado fue impactante, pero el precio fue igualmente devastador. Su cuerpo comenzó a cambiar de maneras que ya no tenían que ver con el gimnasio. La mandíbula se ensanchó, la voz se volvió más grave, su apariencia cada vez más masculinizada, efectos androgénicos difíciles de revertir. Al entrar en los años 2000, el cuerpo invencible empezó a derrumbarse. En 2006, Nicole fue hospitalizada por pancreatitis. Después vinieron un derrame cerebral y un infarto. Por dentro, su cuerpo se deterioraba día tras día. Nicole dedicó su vida a construir fuerza y poder, pero aquello que la llevó a la cima también la arrastró al abismo. Su búsqueda de fuerza terminó en un colapso lento, doloroso e inevitable de su salud y de su propia vida. Número 2. Chyna, la caída de un ícono de la lucha libre. Chyna, cuyo nombre real era Joan Laurer, no era simplemente una luchadora. Era un fenómeno. Con 1,73 m de altura y más de 90 kilos de músculo, apareció en la lucha libre de los años 90 como una verdadera tormenta. No solo subía al ring con hombres, los derrotaba. En los escenarios más grandes, levantaba a sus oponentes como si fueran muñecos, obligando al mundo a replantearse la definición de fuerza femenina. El apodo, la novena maravilla del mundo, no era una exageración, pero la fama siempre trae sospechas. Chyna negó repetidamente el uso de esteroides, sin embargo su físico masivo, músculos densos y voz grave mantuvieron vivos los rumores. Los esteroides no solo aumentan la masa muscular, también alteran el rostro, la voz y el equilibrio natural del cuerpo. Y Chyna se convirtió en el centro de todas las conversaciones. En la cima de su carrera, su vida personal comenzó a fracturarse. Su relación con Triple H se derrumbó cuando descubrió una traición. Buscó apoyo en la empresa con la esperanza de protección, pero solo recibió silencio y la decisión de rescindir su contrato. En un instante, la carrera que había construido con sangre y sudor desapareció. Sin el ring, Chyna perdió el rumbo. Dejó de entrenar. Los músculos comenzaron a desaparecer y en su lugar llegaron la depresión y la adicción. La apariencia que antes simbolizaba poder se convirtió en una obsesión dolorosa. En 2016, Chyna murió por una sobredosis. Un final trágico para una mujer que alguna vez fue considerada invencible. Número 3. Irene Andersen. Demasiado fuerte para ser considerada inocente. Irene Andersen nunca intentó ocultar quién era. Fisicoculturista profesional, con unos 70 de altura y más de 83 kilos de músculo firme, su físico era el resultado de años de disciplina y sacrificio constante. Cada línea de su cuerpo era prueba de trabajo real. Pero en Suecia,
Su fuerza se convirtió en motivo de sospecha. En 2009, Irene fue detenida por la policía bajo una ley controvertida conocida como Muscle Profile. Esta ley permitía arrestar a cualquier persona que pareciera usar esteroides, sin pruebas, sin orden judicial, solo por su apariencia. Irene nunca había sido condenada antes. Aún así, por ser demasiado musculosa, fue arrestada. Durante el registro, la policía encontró una pequeña cantidad de esteroides, lo que resultó en una multa simbólica de $89. Sin embargo, el verdadero daño no fue económico. En el mundo del culturismo, la reputación lo es todo. Una sola etiqueta de uso de esteroides basta para que los patrocinadores se retiren y los aficionados duden. Irene tardó años en construir su imagen, pero en cuestión de minutos su carrera quedó destruida. La historia de Irene demuestra que, a veces, parecer culpable ya es una sentencia. Número 4. Kim Chizdevsky-Nichols. Cuando los músculos se convierten en pecado. Kim Chizdevsky fue el símbolo supremo del culturismo femenino. Comenzó a entrenar en 1989 y a mediados de los años 90 parecía no tener rival. En 1996 poseía un físico de 71 kilos de músculo seco y definido que dejaba al público en silencio. Sus piernas enormes y poderosas fueron apodadas Tundra por los aficionados. Kim no solo ganaba, redefinía el estándar de fuerza femenina, pero el mismo deporte que la celebró terminó dándole la espalda. En el año 2000 cambiaron los criterios de evaluación. Los jueces ya no se centraban únicamente en la masa y la definición muscular, sino que empezaron a priorizar la feminidad. Se exigía que las mujeres lucieran más suaves, más gráciles, más atractivas, según estándares tradicionales. El maquillaje y el peinado se volvieron tan importantes como el tríceps. A Kim le advirtieron claramente, si quería seguir compitiendo, debía reducir masa muscular. Mientras los hombres eran elogiados por volverse cada vez más grandes, a las mujeres se les decía que habían ido demasiado lejos. Lo que antes era su mayor gloria se convirtió en el motivo de su exclusión, no por debilidad, sino por exceso de fuerza. Número 5. Renee Campbell. Disciplina más fría que el acero. Renee Campbell no cree en la suerte ni en el talento natural. Para ella, solo la disciplina absoluta produce victoria. Durante casi 10 años siguió una única dieta. Sin días libres, sin excepciones. Cada 3 horas, día y noche, comía las mismas comidas. Pollo, arroz, huevos y repollo. Que la comida estuviera fría no importaba. Para Renee, la comodidad nunca fue prioridad. En su punto máximo, pesaba alrededor de 90 kilos y tenía una espalda de 119 centímetros de ancho. Para mantener ese tamaño, consumía más de 5.000 calorías al día. Cuando iba a restaurantes, llevaba una balanza digital para pesar cada porción, algo que muchos consideraban obsesión, pero que para ella era un principio de vida. En 2019, esa disciplina la llevó a convertirse en campeona mundial y obtener su tarjeta profesional. Pero a cambio, casi perdió su vida fuera del gimnasio, sin fiestas, sin relajarse, con muy poco espacio para amigos. Renee nunca admitió el uso de esteroides, pero su físico extremadamente seco y definido, junto con cambios rápidos, mantuvieron las sospechas vivas. Natural o no, el precio que pagó fue real. La historia de Renee no es solo sobre músculos, es sobre el costo de una obsesión llamada disciplina. Número 6. Colette Guimond. Força nastida d'Ador. Con cerca de 68 kilos de músculos puros en un cuerpo de apenas 1,55 metros, Colette Guimond parecía capaz de levantar un autobús con una mano. Su ascenso en el fisicoculturismo fue rápido e imposible de ignorar. Pero en 1997 todo desmoronó. Un grave accidente casi le costó la vida. Su cuerpo quedó devastado y la simetría perfecta que antes encantaba desapareció.
Los músculos, antes comparados con esculturas renacentistas, se volvieron asimétricos y deformados. Para muchos, eso habría sido el final. Para Colette, fue solo el principio. Tras 9 cirugías, volvió aún más intensa, como si desafiara el propio dolor. No retrocedió, aceleró. En 2005, ganó el campeonato canadiense en la categoría de peso pesado. En 2018, pesaba unos 79 kilos. Sus piernas eran tan grandes que los vaqueros dejaron de ser una opción. La lycra se convirtió en su uniforme permanente. La transformación extrema hizo que los rumores sobre esteroides dejaran de ser susurros. Aunque nunca confirmó nada explícitamente, una cosa está clara. Esos músculos no crecieron solo a base de vegetales. Colette es la personificación de la resiliencia, pero también un aviso viviente sobre lo que implica sobrepasar los límites del cuerpo humano. Número 7. Diana Cadot. Cuando los músculos ceden ante la ilusión. Diana Cadot no solo era fuerte, también era elegante, aguda y tenía una presencia digna de una pasarela. Empezó en el culturismo en 1992 y rápidamente destacó gracias a una combinación poco común de fuerza y estética. En 2004, Diana ganó el título de Miss Olympia en la categoría ligera, con apenas 57 kilos. Su físico era denso, proporcionado y tan armonioso que obligaba a los jueces a mirar 2 veces. Y enseguida surgieron los rumores. Músculos demasiado perfectos como para no despertar sospechas. Diana afirmaba que todo era resultado de su genética y esfuerzo. Pero después empezaron los cambios. Su rostro mostró transformaciones sutiles, lo suficiente como para que los expertos empezaran a notarlo. Luego, todo tomó otro rumbo. El Instagram de Diana ya no era el gimnasio, sino un mundo de filtros, luces e imágenes pulidas hasta lo irreal. Cintura absurdamente fina, curvas casi caricaturescas, piel impecable. Pero los músculos se veían suaves, difusos, casi irreales. Los fans comenzaron a comparar fotos como si investigaran un caso. Diana ya no competía con músculos, sino con estética digital. Se convirtió en símbolo de una nueva era, donde la fuerza sigue siendo necesaria. Pero la belleza, la feminidad y los likes también son una forma de poder. Número 8. Renee Toni, la mujer con brazos de 50 centímetros. Renee Toni no nació con brazos gigantes, pero a comienzos de los años 2000 se transformó en una de las mujeres más musculosas de la historia. Con 1,73 metros de altura y alrededor de 97 kilos, Renee parecía un tanque humano. Músculos densos, venas marcadas, una presencia imponente, pero lo que dejó al mundo sin palabras fueron sus brazos. 50 centímetros uno, 50,7 centímetros el otro. Un récord sin precedentes. Y Renee no lo ocultaba. Admitió públicamente el uso de esteroides anabólicos, sin excusas, sin mentiras. Para ella, la verdad era parte de la fuerza. Los resultados eran innegables, pero los efectos secundarios también eran visibles. Mandíbula más ancha, voz tan grave que algunos la comparaban con Barry White narrando su propia historia. Algunos la consideran pionera. Otros creen que fue demasiado lejos, pero nadie puede ignorarla. El récord femenino de mayor circunferencia de bíceps del mundo que estableció Renee sigue vigente, y probablemente lo estará por mucho tiempo. Su historia es la elección de la fuerza por encima de la aceptación, y asumió todas las consecuencias de esa decisión. Joanna Thomas era un prodigio muscular. A los 21 años se convirtió en la culturista profesional más joven en la historia del Reino Unido. Su físico era compacto, definido y denso, como si hubiera sido esculpido con bisturí. Entrenaba con una intensidad brutal. Sus sesiones de masaje eran tan dolorosas que otros habrían gritado. No eran relajación, sino tortura muscular para estimular el crecimiento. Aunque nunca admitió el uso de esteroides, su desarrollo extremadamente rápido y la densidad inusual de su musculatura
hicieron que muchos en el sector lo dieran casi por hecho. Y entonces, su cuerpo empezó a rebelarse. En 2019, Joanna sufrió una degeneración temprana y severa en ambas rodillas, hasta el punto de no poder seguir entrenando. La fuerza desapareció. También su identidad. En abril de 2020, Joanna falleció en su casa. Tenía apenas 43 años. Su muerte conmocionó al mundo. Un recordatorio frío de que cuando el cuerpo se convierte en herramienta de sustento, también puede ser lo primero en colapsar. Bev Francis nació en 1955 en Geelong, Australia. Desde el ballet hasta el atletismo, destacaba en muchas disciplinas, pero su verdadero talento era levantar lo que otros no podían. Fue 6 veces campeona mundial de levantamiento de pesas. Su físico era pura fuerza bruta. En 1983, cuando apareció en el documental Pumping Iron Again de Women, el público quedó atónito. Bev era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado diferente. Los rumores sobre esteroides se propagaron rápidamente. Aunque nunca los admitió, su voz grave y su musculatura masiva alimentaron las sospechas. Y comenzó a recibir puntuaciones bajas, no por debilidad, sino por ser demasiado fuerte. Para sobrevivir en el deporte, Bev tuvo que cambiar. Cirugía facial para verse más femenina. Reducir masa muscular, deshacer el mismo cuerpo que la había llevado a la cima. Una paradoja cruel, celebrada por su fuerza, luego castigada por ella. Aún así, ganó el campeonato mundial en 1987. Encontró un frágil equilibrio entre poder y normas sociales. Una historia adelantada a su tiempo, y todavía relevante hoy. Iris Kyle no fue un fenómeno pasajero, fue dominio prolongado. Con 10 títulos de Miss Olympia, se convirtió en la culturista femenina más grande de la historia, al menos en términos de logros. Su físico era denso, seco, afilado como una cuchilla. Sin exceso, sin debilidades, en el escenario no posaba. Imponía. Sus rivales parecían versiones inacabadas a su lado, pero la victoria absoluta siempre trae soledad. Cuanto más fuerte se volvía Iris, menos competidoras se atrevían a enfrentarse a ella. Las competiciones se volvieron predecibles, los organizadores incómodos. El público empezó a cansarse, no porque fuera débil, sino porque era demasiado dominante. Su cuerpo superó la noción tradicional de feminidad. Surgió la polémica. ¿Es deporte o es extremismo? Iris no respondió. Siguió ganando y se retiró en la cima, sin escándalos, sin colapso. Pero tampoco dejó una sucesora equivalente. Iris Kyle dejó un vacío, donde la fuerza superó incluso el sistema de puntuación. Natalia Kuznetsova no necesita títulos para impactar. Basta con aparecer. Con 1,70 m de altura y más de 100 kilos en etapa competitiva, Natalia posee una musculatura que supera por completo los estándares femeninos tradicionales. Piernas, hombros, espalda, todo en dimensiones casi irreales. No oculta el uso de esteroides. No se disculpa. No se justifica. Instagram la convirtió en fenómeno global. Millones de seguidores. Mitad admiración, mitad indignación. Natalia no intenta agradar a nadie. Su cuerpo es una elección personal, un manifiesto de vida. Pero el extremismo nunca es gratuito. Salud, sistema hormonal, longevidad. Todo entra en la balanza. Natalia acepta ese precio como parte del camino. No representa el culturismo tradicional. Representa una nueva era, donde las fronteras entre hombre y mujer, bello y feo, deporte y espectáculo, se difuminan por completo. Kim Chidevsky estuvo en la cima del mundo 4 veces consecutivas. Poseía una combinación poco común de musculatura masiva y estética equilibrada, el estándar dorado de los años 90. Pero el cuerpo empezó a traicionarla. Problemas hormonales le provocaron amenorrea y cambios fisiológicos severos. El deterioro de su salud la obligó a detenerse, no por derrota, sino porque el precio ya era demasiado alto, sin escándalo, sin tragedia inmediata.
solo el retiro silencioso de alguien que había ido demasiado lejos. 3 historias, 3 caminos distintos, victoria absoluta, elección extrema y una parada obligada. Todas conducen a un mismo punto. Cuando la fuerza supera los límites humanos, nadie se va sin dejar algo atrás. La fuerza extrema no solo crea leyendas, también deja grietas invisibles. Cada músculo es una elección, cada victoria tiene un precio. Después de las luces del escenario, la pregunta no es quién fue más fuerte, sino qué le quedó a cada uno al final.